La magia es la capacidad de influir en el mundo y en los eventos a través de la fuerza de la intención y la voluntad humana. Aleister Crowley definió la magia como la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad propia. Esta afirmación es que la magia es tan real como cualquier otra herramienta que los seres humanos poseen. Como cualquier herramienta poderosa, la magia tiene un potencial enorme y por lo tanto puede ser utilizada para diversos propósitos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la magia y cómo conocer sobre ella, cómo utilizarla para beneficio propio. Pero al igual que el fuego o la electricidad, la magia puede ser empleada para lograr tanto resultados positivos como negativos. Esto depende de las intenciones y la ética de la persona que lo utiliza. Por ejemplo, se puede usar para sanar y ayudar a otros, para el bien, o para manipular o dañar, para el mal. Francis Barrett, un estudioso de la magia, sugirió que no creer en la magia deja a las personas vulnerables a sus efectos. Es decir, si uno ignora la existencia de la magia, no está preparado para reconocer o defenderse de su influencia, ya sea positiva o negativa. Ahora vamos a explorar la fascinante historia de las artes mágicas a lo largo del tiempo. Veremos sus orígenes antiguos, su desarrollo en diversas civilizaciones, su relación con las primeras prácticas espirituales y religiones y cómo su legado ha sido mantenido vivo por varias sociedades secretas a lo largo de los siglos. Espero estés preparado. Mucho antes de que existiera la escritura, cuando el mundo era una vasta e inexplorada selva, la magia era una parte esencial de la existencia humana. En esos tiempos prehistóricos, la magia no era un arte sofisticado, sino un aspecto vital de la supervivencia diaria. Los primeros humanos utilizaban la magia para interactuar con las fuerzas de la naturaleza, invocando a los espíritus de la tierra, el cielo y lo desconocido. Esta práctica primitiva de la magia era la forma más temprana de espiritualidad, un medio para comprender el mundo natural y el lugar del ser humano en él. Los chamanes, curanderos tribales, druidas y videntes eran los mediadores entre el mundo físico y el reino espiritual. Utilizaban rituales, cantos y danzas para invocar a los espíritus, curar a los enfermos y prever el futuro. Estas prácticas estaban profundamente arraigadas en las comunidades prehistóricas, influyendo en sus creencias, arte y comprensión del cosmos. Los chamanes en particular realizaban viajes espirituales en los que se transformaban simbólicamente en animales para obtener sabiduría y poder de los espíritus animales. Los orígenes antiguos de la magia están documentados en las paredes de las cuevas y en los artefactos antiguos. Las pinturas rupestres, algunas de las primeras formas de expresión humana, están llenas de simbolismo mágico. A la luz de antorchas, los primeros humanos pintaban escenas de caza, animales y figuras que parecen fusionar lo humano con lo bestial. Estas imágenes no solo registraban la vida diaria, sino que también eran invocaciones para el éxito de la caza, la fertilidad, el cambio de las estaciones, los ciclos, la vida y la muerte, y la protección contra los peligros. Las figuras en las pinturas rupestres, a menudo representadas con astas o alas, sugieren una transformación chamánica, un viaje al mundo espiritual para obtener la ayuda de poderosos tótems animales. Estas representaciones indicaban que los primeros humanos veían la magia y la espiritualidad como una forma de interactuar y transformarse, buscando poder y protección en el reino espiritual. A medida que las civilizaciones comenzaron a desarrollarse, también lo hizo la práctica de la magia. En Egipto, los sacerdotes utilizaban rituales mágicos para comunicarse con los dioses y proteger al faraón. En Mesopotamia, la magia se entrelazaba con la astronomía y la astrología, mientras que en Grecia y en Roma, filósofos y magos buscaban comprender y manipular las fuerzas invisibles del universo. La magia siempre ha tenido una relación compleja con la religión. En muchas culturas, las prácticas mágicas estaban intrínsecamente ligadas a las creencias espirituales. Sin embargo, con la llegada de las religiones organizadas, especialmente el cristianismo, la magia a menudo fue vista con sospecha y condena como herejía. A pesar de la represión, las artes mágicas no desaparecieron, en cambio se ocultaron y se preservaron dentro de sociedades secretas y órdenes esotéricas. La orden hermética de la Golden Dawn, la francomasonería y otros grupos ocultistas mantuvieron vivas las tradiciones mágicas, transmitiéndolas a través de los rituales y enseñanzas secretas. Estas sociedades jugaron un papel crucial en la evolución y continuidad de las prácticas mágicas hasta el día de hoy. El significado y la importancia de los símbolos antiguos encontrados en santuarios prehistóricos y cómo estos evolucionaron en sistemas mágicos más complejos en las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los signos como los espirales, el simbolismo era que representaban los ciclos de la vida, las estaciones y el viaje del alma. Se creían que estos símbolos tenían poderes protectores y actuaban como talismanes para resguardar a las personas y sus comunidades. Estos espirales eran tallados o pintados en lugares sagrados con la intención de evocar protección y armonía con las fuerzas naturales y espirituales. Los círculos representaban la tierra, el sol, la luna y simbolizaban la totalidad y la eternidad. Este símbolo encapsulaba la idea de la unidad y el infinito, conectando lo terrestre con lo celestial. Eran usados en rituales y ceremonias. Los círculos ayudaban a los antiguos a conectar con los ciclos de la naturaleza y a invocar la energía de los astros. Las huellas de manos eran marcas personales, una súplica por bendición o sanación, y actuaban como firmas que vinculaban lo físico con lo espiritual. Estas huellas impresas en paredes de cuevas y otros santuarios eran una forma de dejar la marca personal
personal pidiendo protección e intervención divina. En los rituales, los símbolos como espirales, círculos y huellas de manos sentaron las bases de las primeras prácticas ritualísticas. Estos símbolos eran utilizados para alejar el mal y atraer el favor de los espíritus, siendo los precursores de los sistemas mágicos más complejos que surgirían en las civilizaciones posteriores. En sus inicios, la mágica común, la estándar, la baja, se centraba en prácticas simples y directas como talismanes y encantamientos para la protección de la suerte. La magia alta en la Mesopotamia, esa era parte central de la religión. Encantamientos y rituales conocidos como Asipu o Masu en la lengua arcadia eran utilizados para proteger a la comunidad de amenazas espirituales como demonios y fantasmas. Por ejemplo, el ritual mesopotámico era el Kisu, donde se colocaban ofrendas a tumbas para apaciguar espíritus inquietos o el encierro de figurines para erradicar fantasmas malévolos. A medida que las civilizaciones avanzaban, las prácticas mágicas se sofisticaban, desarrollando sistemas complejos de misticismo y rituales que categorizamos como magia alta, integrando astrología, alquimia y profundas ceremonias religiosas. En la antigüedad, cuando la línea entre lo racional y lo mágico era prácticamente inexistente, estas dos esferas se entrelazaban de forma natural. El Asipu, una figura de gran sabiduría y respeto, era tanto sanador como un sacerdote sabio. Un experto en lo arcano, utilizaba su conocimiento para proteger a su comunidad de maldiciones y hechizos, empleando rituales como la quema para romper los vínculos de la brujería con el fuego purificador de la justicia. Que quizás seguramente has utilizado alguna vez escribir frases en algún papel para evocar algo y después quemar. Este rol, generalmente heredado de generación en generación, era altamente valorado y los sacerdotes solían ser consejeros de reyes y líderes importantes. Siglos después, John Dee desempeñó un papel similar para la reina Isabel I de Inglaterra, explorando la magia enoquiana y comunicándose con ángeles y demonios en busca de conocimiento esotérico. Pero volviendo a la Mesopotamia, Enki, conocido posteriormente como Ea, uno de los Anunnaki y dios de la sabiduría, el agua y los encantamientos, era una de las figuras centrales en el sistema mágico mesopotámico, asociado con el número 40 y el planeta Mercurio. Enki era venerado como la fuente de toda ley esotérica. En la antigua Babilonia, la magia no solo era una práctica cotidiana, sino un arte profundo. Los sacerdotes babilónicos, como los Asipu, exorcistas, y los Asu, curanderos, actuaban como intermediarios entre lo terrenal y lo divino. Dedicaban sus vidas a dominar las disciplinas arcanas que regían las fuerzas del cosmos, con hechizos susurrados y grabados en tabletas de arcilla. Invocaban antiguos poderes y colaboraban simbióticamente con los dioses para moldear la realidad según las leyes ocultas del universo. El Enuma Anu en Lil, una recuperación de augurios, y la Enuma Elish, la epopeya de la creación, narran historias que van más allá de simples mitos. Nos cuentan cómo Marduk, la deidad patrona de Babilonia, venció el caos para instaurar el orden, simbolizando la intervención mágica y divina en la creación del mundo. Estas narraciones del panteón babilónico se presentan como una poderosa asamblea celestial. Entre estas deidades destacaban Ishtar, diosa de la fertilidad, que representaba la vida y la procreación; Enki, el sabio dios de las aguas profundas, asociado con la sabiduría y los encantamientos; Tiamat, la encarnación primordial del caos, simbolando las fuerzas destructoras y creativas del universo. Gran parte de ellas, cambiadas de nombre, las podemos encontrar hoy en gran parte de las historias de Marvel. Por lo visto, no inventaron nada nuevo. Estas deidades no solo eran figuras mitológicas, sino que sus historias reflejaban el equilibrio cósmico entre la creación y la destrucción. Además, una mirada de espíritus y demonios menores también jugaba roles cruciales, ya sea ayudando o desafiando a magos en su navegación del destino. Aunque Babilonia fue el centro importante de la Tierra del Nilo en el antiguo Egipto, donde las artes mágicas alcanzan su cenit en Kemet, como se conocía entonces, la magia no era una mera ilusión, sino una manipulación deliberada de fuerzas sobrenaturales. Los egipcios creían que la magia personificada por el dios Eka no solo creó el mundo, sino que también lo sostenía diariamente. Eka, que preexistía a la creación misma, proclamaba: a mí pertenencia el universo antes que ustedes. Dioses, vinieran a existir. Ustedes han venido después porque yo soy Eka. Para los egipcios, la magia era una parte integral de la vida cotidiana, desde el nacimiento hasta la muerte y más allá. La magia ofrecía curación, protección y la promesa de vida eterna. El concepto central de Eka se centraba en el poder transformador de las palabras. Las palabras sagradas, combinadas con gestos, rituales, tenían la capacidad de moldear la realidad. Los encantamientos y los movimientos precisos no solo invocaban poderes divinos, sino que también activaban la magia contenida en las palabras pronunciadas. Por ejemplo, recitar encantamientos mientras se realizan gestos específicos era crucial. Se creía que estos gestos canalizan la energía de los dioses, permitiendo a los humanos manipular fuerzas sobrenaturales. Los humanos, creados a imagen de los dioses, compartían la capacidad divina de usar las palabras creativamente, al igual que las deidades lo hacían en la creación del mundo.
Esta combinación de voz y movimiento reflejaba un enfoque sofisticado hacia la magia ritual. Los egipcios entendían profundamente la interconexión entre acción, palabra e intervención divina, utilizando esta sinergia para ofrecer protección, sanación y control sobre las entidades espirituales. De hecho, algunos ocultistas creen que estos signos se utilizan para aprovechar los poderes de la naturaleza con el fin de manipular la materia, mover objetos y despertar ciertos poderes latentes del cuerpo humano. Estos signos manuales pueden encontrarse en varias obras de arte que representan la génesis y la invocación de entidades espirituales para ayudar al sacerdote a realizar lo que, para los no iniciados, parecían milagros. Tot, el antiguo egipcio de la sabiduría, la escritura y la magia, también jugó un papel fundamental en las artes mágicas, y sirviendo como el comunicador divino y mediador entre los dioses y los humanos. Así fue que, a través de la esencia de Tot, quien más tarde sería conocido por los griegos como Hermes Trismegisto, que se realizaron tales hazañas. Se creía que era el inventor de la escritura, esencial para formar hechizos mágicos y encantamientos. La magia de Tot se pensaba que operaba a través del poder de los jeroglíficos, grabados sagrados que no solo eran representaciones de palabras, sino que se consideraban símbolos mágicos poderosos. Estos símbolos se escribían o se pronunciaban. Se creía que tenían el poder inherente de convocar cambios en el mundo material o en el reino espiritual. El profundo conocimiento y dominio del Tot sobre estos escritos mágicos le permitieron mantener el equilibrio y el orden del universo, convirtiéndolo en una deidad clave en rituales destinados a la sanación, protección y justicia divina. Su influencia fue tan profunda que a menudo se le llama el Señor de las palabras divinas, subrayando así su papel integral en la eficacia y ejecución de las prácticas mágicas egipcias. Pero, ¿qué pasó con las artes mágicas misteriosas? ¿Cómo es posible que todas estas enseñanzas fascinantes se hayan perdido y se hayan vuelto clandestinas, sin capítulos en libros de historia convencional? La respuesta es compleja y merece un video propio. Pero esto es lo que necesitas saber. El declive de las artes mágicas en el mundo occidental puede rastrearse a través de una serie de cambios culturales y religiosos, influenciados principalmente por los griegos y más tarde por los romanos y cristianos. Esta transformación comenzó a finales del siglo XV a.C., cuando el término goetia entró en el lenguaje griego, inicialmente utilizado para describir ritos vistos como fraudulentos, peligrosos y no convencionales. Este término sentó las bases para las percepciones negativas de la magia durante ese tiempo. Las ciudades-estado griegas estaban comprometidas en conflictos con el imperio persa, que ya había ocupado las tierras egipcias devastadas. Fueron estos encuentros los que pusieron en contacto con diferentes prácticas religiosas e influyeron en sus puntos de vista sobre la magia. A medida que la influencia griega se extendió durante un periodo helenístico, el alcance de lo que consideramos magia se expandió. Los autores griegos categorizaban una amplia gama de prácticas, incluyendo el encantamiento, la brujería, la adivinación, la nigromancia y la astrología. Y estoy seguro que algunas palabras no las conoces. Bajo el paraguas de la magia, profundizando su asociación con actividades malignas y sospechosas. Esta connotación negativa más amplia luego fue adoptada por los romanos, quienes integraron estas ideas en la propia cultura, viendo la magia como un mal social. Y así es como los primeros cristianos empiezan a absorber estos complejos greco-romanos de la magia, incrustando aún más los estereotipos negativos en su teología en desarrollo. Fue de esta manera que los poderes emergentes pudieron someter a los persas y los que quedaban de la cultura egipcia, esencialmente borrando este conocimiento de la historia. Figuras influyentes como Plinipo el Viejo promovieron la idea de que la magia se originó con el filósofo iraní Zoroastro, vinculando sus raíces a fuentes extranjeras no cristianas. Pensadores cristianos tempranos como Agustín de Hipona tomaron este sentimiento argumentando que la magia se oponía fundamentalmente a la religión cristiana porque involucraba demonios y se veía como los secuaces de Satanás. Pero estos demonios, en algunos casos, no eran más que los antiguos dioses de los mesopotámicos que precedieron al cristianismo y que alguna vez sirvieron como fuente de protección para la cuna de la civilización. Estudiar las raíces de sus nombres revelará esta verdad. Debido a la falta de comprensión o tal vez debido a las malas intenciones y la sed de poder, una serie de trágicas masacres ocurrieron en Europa medieval, que hoy conocemos como la caza de brujas. Es por esta razón que este conocimiento tuvo que ser transformado en alegorías, disfrazado en símbolos y mantenido oculto bajo la tierra por cultos secretos. No porque no se pretendían mantener este conocimiento en secreto, sino porque las personas aún no estaban listas para recibirlo. No obstante, las enseñanzas encontraron su camino en importantes obras de arte y literatura. Así, la percepción de la magia como la práctica peligrosa y herética se cimentó en la Europa moderna temprana, particularmente a medida que los europeos cristianos expandieron sus esfuerzos coloniales. Durante este periodo, los europeos encontraron diversas creencias y prácticas religiosas en todo el mundo, que etiquetaron como magia para subrayar la extrañeza e ilegitimidad. Esta etiqueta también se usó internamente dentro de Europa, cuando los protestantes criticaban los rituales católicos romanos como más mágicos que religiosos, intensificando los conflictos religiosos internos. A pesar de los esfuerzos de algunos humanistas del Renacimiento para reformular la magia en una luz más positiva como magia natural, las asociaciones negativas prevalecieron. Enric Cornelius Agrippa discute
la magia natural en sus 3 libros de filosofía oculta, donde la llama nada más que el poder más alto de las ciencias naturales. El filósofo renacentista italiano Giovanni Pico della Mirandola, quien fundó la tradición de la cábala cristiana y trajo el renacimiento hermético, argumentó que la magia natural era la parte práctica de la ciencia natural y era ilícita en lugar de herética. Pero ya era demasiado tarde. El miedo colectivo ya había plagado las mentes de las personas. A través de estas etapas históricas, las prácticas mágicas que alguna vez pudieron haber sido parte de tradiciones religiosas normativas o incluso reverenciadas fueron cada vez más marginadas y demonizadas. Esta demonización estratégica por parte de griegos, romanos y cristianos no solo reformó la comprensión y aceptación de la magia, sino que también facilitó su declive, borrando definitivamente muchas de sus formas de conciencia cultural e histórica dominante. Es por esto la razón que la gran biblioteca de Alejandría podría haber sido quemada, pues mientras este conocimiento existiera, los egipcios y los babilónicos continuarían siendo una amenaza. Y así suena muy trágica la historia de la humanidad, pero aún hay esperanza. Fragmentos de este conocimiento han sido preservados clandestinamente por diversas sociedades secretas a lo largo de la historia. Y ahora ha llegado el momento de desenterrarlo y descifrarlo para que todos lo vean y despierten por sus poderes. En los ritos sagrados de la masonería, el rosacrucianismo y la orden hermética del amanecer dorado, podemos encontrar trazas de los ritos perdidos de los antiguos y las claves de lo que alguna vez supimos pero perdimos. Pero esta historia será para otro momento, ya que podés explorar a fondo casi todo lo que yo estoy mostrando sobre cómo despertar capacidades mentales ocultas que solo el 2% conoce, con mi programa de visión mental. Y así es como, en conclusión, a través de este viaje de pasajes místicos y artes mágicas, tal como describe nuestra exploración, se revela un legado rico de la interacción humana con lo sobrenatural, desde los rituales primitivos de los chamanes prehistóricos hasta los sofisticados ritos de las civilizaciones antiguas. La magia ha sido una parte integral de la cultura humana, evolucionando y adaptándose a los contornos cambiantes de la sociedad y los sistemas de creencias. La transformación de las prácticas mágicas en medios modernos populares, como la serie de Harry Potter, El último maestro del aire, y las épicas historias de fantasía, ilustra una continuidad profunda y un renacimiento de estas antiguas tradiciones. Aunque en forma ficticia, los signos manuales y las manipulaciones mentales vistas en estas series resuenan con el uso antiguo de gestos y palabras para aprovechar las fuerzas cósmicas, mientras que ciertos conceptos como la piedra filosofal y la palabra mágica abracadabra reflejan el conocimiento de la tradición alquímica. Las líneas entre la ciencia y la magia pueden difuminarse. De esta manera, las antiguas artes de la magia, tan profundamente entretejidas en el tejido de la historia humana, continúan inspirando, mitificando y guiándonos tal como las estrellas guiaron a nuestros antepasados.